les voy a mostrar la configuración de un sistema para controlar iluminación de forma automática con un timer 848 y un contactor NC1 18 a 110 voltios. Comencemos. El timer 848 internamente tiene un sistema de relevo en el pin 8, 7 y 6. Pin 8 común, pin 7 normalmente abierto y pin 6 normalmente cerrado. Y el pin 3 y 4 es donde entra el neutro y la fase. Con el contactor tenemos pues A1 y A2, que es el que maneja la bobina interna, y L2, L3 son los switches, los contactos que se van a accionar cuando la bobina se energice. Ahora vamos a comenzar con la configuración del timer. Para el timer es importante puentear el pin 4, como aquí lo vemos, lo seguimos, puenteamos el pin 4 con el pin 8 y allí vamos a controlar la fase. Luego del pin 3 vamos a hacer conexión con aquí en el contactor con A2 y vamos a conectar los neutros. También para recalcar que del pin 4 también debemos conectar a L2 la fase. Aquí en el contactor hay que recordar que el neutro en A2 debemos puentearlo también y conectarlo a L3, de modo que cuando se energice A1 y A2, que es la bobina interna del contactor, estos contactos suban y pueda salir la fase y el neutro. Aquí a esta salida que es T2 y T3, en T2 y T3 es donde vamos a pegar todo el circuito de iluminación. Del pin 7, el normalmente abierto, vamos a conectar el A1, de modo que cuando el timer cambie de estado, entonces permita pasar la corriente. Ahora vamos a conectar los equipos. Aquí tenemos el equipo, tenemos el timer 848 y tenemos el contactor NC118. Ya aquí iniciamos con el contactor puenteando A2 y L3, como muestra aquí en el plano. A2 y L3. Puenteamos. A continuación vamos a hacer el puente entre el pin 8, y el pin 4. Muy bien, ya tenemos el puente entre el pin 8 y el pin 4 del timer. Ahora vamos a conectar el pin 7 con el pin A1. Muy bien, ya tenemos conectado el pin 7 con el pin A1. Ahora vamos a proceder a conectar el pin 3 del timer con el pin A1 del contactor. Muy bien, ya conectamos el pin 7, perdón, del timer con el pin A1 del contactor. Ahora vamos a proceder a conectar el pin 7 con el pin A1. Muy bien, aquí entonces ya tenemos la conexión de nuestros equipos, el equipo TM848 y el equipo NC1 18 a 110 voltios. Tenemos el timer, lo vamos a configurar de la siguiente forma, como lo muestra en el plano. El pin 8 lo vamos a puentear, aquí lo vamos a puentear directamente al pin 4, que sería pin 8, que es el común del contacto que está dentro del timer, con el pin 4, que es la fase. Aquí está, pin 8, este es la conexión, el puente con el pin 4.
Luego, también dentro de este pin 4 tenemos una conexión al borne L2 que nos va a conectar la fase. Lo muestra acá. El pin 4 lo conectamos directamente a L2. Ahora, en el pin 3 del timer sacamos otra conexión, que sería esta conexión, que la llevamos a A2. A2 viene siendo aquí aquí A2 viene siendo la bobina del contactor. Luego del pin 7, otro puente, conectamos a A1 y así nos queda la conexión de nuestro circuito para el correcto funcionamiento y el control automático de la iluminación de un edificio. También hay que recordar este puente que hay acá, que es el puente entre A2 y L3. Ya sabemos que entre A2 y L3 está en el neutro, para que haya un correcto funcionamiento. Aquí a la salida de T2 y T3 llevamos el neutro aquí y la fase aquí. Cuando el timer cambie de estado de normalmente cerrado, de normalmente abierto a normalmente cerrado, nos va a energizar y nos va a permitir tensión aquí en estos bornes, en estos dos bornes, en L2 y L3. Y aquí vamos a obtener la salida en T2 y en T3, que es donde vamos a conectar nuestra carga de iluminación. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video sobre el funcionamiento de nuestro timer. Importante que el timer esté en off para cuando lo vamos a configurar. Procedemos a conectar. Cuando conectemos no va a activarse el contactor. Aquí ya hay energía. En el contactor todavía no, porque no hemos activado el timer. Aquí en manual, el timer tiene una opción que dice manual. Y aquí está off, auto y on. Entonces, si lo ponemos en auto, él va a activarse según la programación que le hayamos hecho. Pero si le damos en on, que es manual, se va a activar el contactor. Ahí se activa y como podemos ver, hay corriente de salida. Y si lo desactivamos, vemos como otra vez vuelve a su normalidad. Y así queda activo el timer. Otra vez on. Y para desactivarlo, simplemente en off. Recordar que la alimentación viene por acá, como lo habíamos visto en el plano. La alimentación 110 voltios por el pin 3 y 4. Pin 3 y 4, neutro y fase.